a hablarles de un tema que normalmente cubro en las clases de economía y sobre el cual había preparado una charla para un grupo de estudiantes en un lenguaje no técnico. Ahora, el problema que quiero tratar es la relación que se produjo históricamente entre los Chicago Boys, que fueron los que de alguna manera inspiraron el modelo socioeconómico que nosotros tenemos hoy día, y Jaime Guzmán. Porque Jaime Guzmán, ¿verdad?, fue partidario del principio de subsidiariedad como el principio ordenador socioeconómico, digamos, de la sociedad. Y es interesante porque yo creo que los orígenes de estas dos concepciones son bien distintas. Los Chicago Boys son neoclásicos, ¿verdad? Y es una cosa más bien técnica, ¿no? En cambio, Jaime Guzmán se inspira en la doctrina social de la Iglesia para recoger este principio de la subsidiariedad, ¿verdad?, y eventualmente introducirlo en la Constitución. Yo creo que fue él, en realidad, que influyó mucho en que la Constitución recogiera ese principio. Entonces, lo que quiero hacer hoy día brevemente es, bueno, por un lado, describirles el rol del Estado de acuerdo a la teoría neoclásica y luego ver dónde se juntan los dos y por qué los dos en realidad, al final de cuentas, terminan queriendo exactamente lo mismo. Chile tiene hoy día una economía de mercado en que el Estado juega un rol muy importante. El origen viene, digamos, en términos de donde se describe el origen del modelo, es un librito que se llama El ladrillo, que lo publicó el CEP, y que ese manuscrito, ese libro, ¿verdad?, los Chicago Boys se lo entregan. Chicago Boys, por lo más, que no eran de derecha, sino eran de derecha, centro y centro izquierda, ¿verdad? Habían de distintos, era un grupo relativamente transversal. Y ese grupo entonces le entrega a los militares, yo entiendo que el día siguiente del pronunciamiento militar, le entregan el ladrillo y le dicen: aquí tienen un programa para que lo puedan implementar si es que sí lo deciden, ¿no? Y los militares se demoraron en realidad un año aproximadamente para tomar la decisión de decir si el ladrillo va a ser la Biblia nuestra para, ¿verdad?, ordenar la economía. Bien, ahora, ¿cuál es el fondo del ladrillo, ¿verdad? Es una teoría, que es la teoría neoclásica, que sostiene que una economía de libre mercado, si es que hay un conjunto completo de mercados perfectos, lleva a una asignación absolutamente eficiente de los recursos, en el sentido de que uno no puede mejorar a una persona sin empeorar a otra. Entonces, se fijan, y eso lo demostraron Arrow y Debré en un trabajo matemático, eso se puede demostrar matemáticamente, que si uno tiene un conjunto completo de mercados perfectos, ¿verdad?, eso lleva a una asignación de recursos también perfecta. O sea, se aprovechan al máximo todos los recursos humanos y materiales disponibles en una sociedad. Bueno, y esos puntos que se logran, que nadie se puede empeorar sin que otro se mejore o al revés, se llaman puntos Pareto eficientes. Bien, parece que era al revés. Sí. Bueno, además se puede demostrar que en una economía eficiente, vía impuestos y subsidios de monto fijo, no voy a entrar a eso, una cuestión técnica, vía impuestos y subsidios de monto fijo, se puede lograr la distribución del ingreso que se quiera. De tal manera, se fijan ustedes que con una economía de libre mercado,
en que el Estado juega un rol muy limitado, nada más que para redistribuir los recursos y llevarlos al punto, digamos, óptimo social. Se obtiene entonces lo que se llama el óptimo social en economía. Más bienestar no puede haber. Ahora, en la práctica, hay fallas de mercado, hay monopolio, hay excentralidades, hay necesidad de ofrecer bienes públicos, en fin. Entonces, hay muchas fallas de mercado. Y también, si nosotros queremos usar impuestos de monto fijo y subsidios de monto fijo, no lo podemos hacer porque la sociedad lo consideraría muy injusto, y en vez de eso se usan otros tipos de impuestos que distorsionan también la asignación de recursos. Entonces, en la práctica, se fijan ustedes, esta cosa tan linda matemática no se da. Y lo que corresponde hacer es usar la intervención del Estado para solucionar estas fallas del mercado y para solucionar estos problemas de distribución del ingreso que se producen. Con esta teoría se explicó el comportamiento del Estado en las economías de mercado entre los años 40 y los años 70 y comienzos de los años 80. En ese momento, alrededor de los años 70 y los 80, quedó en evidencia que el Estado tendía a ser relativamente ineficiente. Y se produjeron muchas reacciones, ¿verdad?, contra el estado de bienestar y contra las intervenciones del Estado en las economías y qué sé yo. Y los economistas se pusieron a buscar una explicación para eso y la encontraron. Y la explicación es sumamente sencilla, que tal como existen fallas de mercado, existen fallas del Estado. Fallas del Estado. Ahora, ¿por qué falla el Estado? Bueno, el Estado falla en parte porque cobra impuestos, y los impuestos, ¿verdad?, tienden a generar un costo social importante, y eso lo estamos viendo en la práctica en este momento, ¿verdad?, lo que está pasando con la reforma tributaria, por ejemplo, que tendió obviamente a desalentar la inversión. Entonces, los impuestos que son necesarios para la acción del Estado, ¿verdad?, tienen un costo social. Después existen otros tipos de costos que son costos de eficiencia de la acción del Estado. Cualquiera de ustedes que observa lo que está pasando en Chile y en todas partes del mundo se da cuenta que en general los Estados no tienen los incentivos para actuar de una forma más eficiente. O sea, hay costos de la acción del Estado. Bueno, entonces, en la teoría neoclásica, ¿qué es lo que concluye? La teoría neoclásica dice hay fallas del mercado, hay fallas del Estado, ergo, ¿verdad?, lo que hay que hacer es, frente a cada medida que se propone para corregir una falla del mercado, hacer un estudio de costo-beneficio para ver si los costos de la intervención del Estado no terminan siendo peores, ¿verdad?, más altos que los beneficios de eliminar esa falla de mercado. Entonces, esa es la teoría neoclásica. La teoría simplemente dice, ¿verdad?, háganse estudios de costo-beneficio para ver que si usted impone una determinada política pública, esa política pública efectivamente vaya en beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque hay costos de la acción del Estado. Bien. La pregunta es cómo este esquema, que es técnico, ¿verdad?, y que sugiere de que en principio sí, los mercados libres son los que asignan bien los recursos, pero que no es perfecto, de tal manera que se requiere de la acción del Estado. Bueno, ¿cómo esa teoría, ¿verdad?, esa teoría se compatibiliza con el rol subsidiario del Estado?
Y yo creo que el punto de unión entre la teoría neoclásica y el rol subsidiario del Estado viene dado en lo que se conoce como la función de bienestar social. En el modelo neoclásico, ¿se acuerdan ustedes? En teoría, los mercados asignan eficientemente los recursos, pero hay que redistribuir para llevar la distribución del ingreso hacia el óptimo social. Y existen distintas funciones de bienestar social. Una súper conocida es la igualitaria, ¿verdad? En que lo que la sociedad estaría buscando es igualar los ingresos sin importar realmente o dejando para un segundo lugar o condicionado a maximizar el ingreso per cápita. O la función de bienestar social libertaria, en que lo que interesa es maximizar el bienestar social agregado, sin importar o dejando lo condicionado a la distribución del ingreso. O la teoría, la función de bienestar rawlsiana, que lo que pretende, ¿verdad?, es maximizar el bienestar de las personas que tienen el mínimo de bienestar. Entonces, hay distintas funciones de bienestar social, ¿verdad?, que se tratan de maximizar. Implícito en el ladrillo hay una función de bienestar social que privilegia la libertad individual, que privilegia la satisfacción de las necesidades básicas y que privilegia el crecimiento económico como condición para poder satisfacer las necesidades básicas. ¿Se fijan? La función de bienestar social que está implícita en el ladrillo es maximizar la libertad individual, satisfacer las necesidades básicas de las personas y crecer para poder satisfacer esas necesidades básicas. Sin crecimiento no hay ingresos para poder satisfacer las necesidades básicas. Bueno, y yo creo que esa función de bienestar social... 5 minutos. Sí, esa función de bienestar social es muy parecida, digamos, en el fondo, ¿verdad?, a lo que está detrás del principio de subsidiariedad. Entonces, la subsidiariedad, ¿qué es lo que dice? Bueno, resuelvan los problemas, deje primero que los problemas los resuelvan, ¿verdad?, las personas. Y si las personas no son capaces, los cuerpos intermedios. Si los cuerpos intermedios, el Estado. Bueno, esto es muy parecido. La teoría neoclásica da una receta muy parecida a eso. Bueno, para que tengamos tiempo para preguntas y respuestas, les quiero mostrar nada más que este gráfico, ¿no? Porque este gráfico, ¿qué es lo que nos muestra? El gráfico nos muestra el PIB per cápita de Chile en relación al PIB per cápita de Estados Unidos. Ahí tienen el PIB per cápita de Chile en relación al PIB per cápita de Estados Unidos. Y lo que observamos es que durante el siglo XIX, Chile creció más rápido que Estados Unidos. Y nosotros llegamos a tener, alrededor del año 1912, un 52% del PIB per cápita de Estados Unidos. 52% del PIB per cápita de Estados Unidos. Bueno, a partir del año 1912, en que cambiamos de modelo y nos vinimos aquí abajo, ¿verdad?, al año 1980, en que el PIB per cápita de Estados Unidos, perdón, el PIB per cápita de Chile llegó a ser el 17% del PIB per cápita de Estados Unidos. O sea, caímos del 52 al 17% del PIB per cápita de Estados Unidos. Bueno, y ahí cambia el modelo y volvemos a crecer. Y hemos estado creciendo más rápido, ¿verdad?, que los Estados Unidos desde entonces hasta ahora. Ahora, este mismo gráfico se ve igual. Lo puedo hacer con respecto a Europa, lo puedo hacer con respecto a Asia, lo puedo hacer con respecto al resto de América Latina, lo puedo hacer con respecto al resto del mundo y va a tener exactamente las mismas formas.
¿verdad? Ahora, es que es muy lógico, se fijan ustedes, una economía de mercado libre asigna los recursos bien. Y si el Estado corrige las fallas del mercado de forma eficiente, bueno, lógicamente vamos a tener una buena asignación de recursos y vamos a tender a crecer sumamente más rápido, digamos, ¿no? Más rápido. ¿Ya? Y bueno, yo ya saliéndome de la técnica, digamos, yo sí creo que ha habido un cambio tremendo en Chile en los últimos años, asociado a este modelo, ¿verdad? Asociado a este modelo, que está implícito en la Constitución con su otra forma, ¿verdad? Con su otra forma, que es el principio de subsidiariedad, que yo creo que tienden a ser hermanos gemelos, en el sentido de que los dos propenden a las mismas recetas, digamos, de implementación, ¿verdad? Entonces, el modelo neoclásico, en mi opinión, es una forma de instrumentalizar el principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Se abre ahora el espacio para preguntas.